¿Y si te dijera que Dios te está hablando ahora mismo? Sí, justo a ti, que abriste este video buscando una señal, una palabra, un alivio. ¿Y si te dijera que hoy no es casualidad, que hay un secreto espiritual, una verdad que muy pocos conocen, capaz de liberarte de esa ansiedad silenciosa que te está consumiendo por dentro? Un secreto que puede transformar no solo tu mente, sino también tu manera de vivir la fe. Porque sobrepensar es como caminar en un desierto con los bolsillos llenos de piedras. Te cansas sin llegar a ningún lado, y aunque te digas a ti mismo que solo estás siendo precavido, en realidad tu alma está gritando por descanso. Pero ese descanso solo lo puedes encontrar en una cosa: la confianza radical en Dios. Quizá nadie te lo ha dicho, pero el sobrepensamiento es un síntoma de una fe herida. Es la mente tratando de controlar lo que el corazón aún no ha soltado. Es la manera en la que el enemigo siembra dudas disfrazadas de lógica, temor disfrazado de prudencia y ansiedad disfrazada de responsabilidad. Pero hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte cómo romper con ese patrón y entrar en una nueva dimensión de confianza. En los próximos minutos te llevaré por un viaje espiritual profundo. Vamos a hablar de las raíces bíblicas de la paz mental, del poder transformador de entregar tus cargas a Dios y de cómo dejar de sobrepensar no es rendirse, sino entregarse en fe. Este estudio no te va a dar solo conocimiento, va a tocar tu alma. Hay algo que necesitas entender desde el principio. No estás solo. Lo que te pasa, le pasa a miles. Este canal está lleno de personas que luchan como tú. Algunos no tienen iglesia, no tienen con quién hablar, pero tienen esta comunidad. Por eso, si este mensaje te está tocando aunque sea un poquito, suscríbete ahora mismo, porque esta palabra no debe ser pasajera, debe ser continua. Necesitas escuchar lo que Dios está hablando constantemente, y esta comunidad existe para eso. Y no te vayas sin dejar tu acto de fe. Escribe en los comentarios "paz en Cristo" como una declaración espiritual. Como si dijeras: Señor, hoy quiero dejar de pelear solo con mi mente. Hoy quiero descansar en ti. Dale también me gusta a este video, porque cuando haces eso, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que están en guerra interna y no tienen voz. Tú puedes ser el canal por el cual Dios consuele a alguien más. Y créeme, eso también cuenta en el reino. Este contenido ha servido de refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia física cerca. Y por eso necesitamos que participes desde el principio. Cuando comentas, cuando te suscribes, cuando interactúas, estás ayudando a sostener una comunidad de fe que consuela a los que están en el silencio. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy, sí, justo la penúltima, podría contener la llave para desbloquear una bendición que Dios ha estado esperando darte. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio bíblico de hoy. Número 1. El peso invisible del pensamiento constante. ¿Alguna vez sentiste que tu mente no te deja en paz, ni siquiera cuando todo a tu alrededor parece estar en calma? Como si incluso en el silencio hubiera una tormenta dentro de ti. No es solo ansiedad, no es solo preocupación. Es un ciclo sin fin de pensamientos que se enredan unos con otros, formando una red invisible que poco a poco asfixia tu alma. ¿Por qué mi mente no puede descansar si ya he orado por esto? ¿Por qué sigo dándole vueltas al mismo problema si ya lo dejé en manos de Dios? Querido oyente, el sobrepensamiento no es simplemente pensar mucho. Es una batalla espiritual disimulada que desgasta tus emociones y debilita tu fe sin que lo notes. Es como un río que corre sin descanso, erosionando lentamente las orillas de tu paz interior. El enemigo no siempre necesita gritar para atacarte. A veces, sus mejores estrategias son los susurros constantes que llenan tu mente de dudas, temores y escenarios que tal vez nunca ocurran. Es importante que entiendas algo. Sobrepensar es una forma de control. Una forma inconsciente de decir: si pienso en esto lo suficiente, tal vez pueda evitar que algo malo pase. Pero el control que crees que tienes es una ilusión. Es como tratar de sujetar el agua con tus propias manos. Mientras más aprietas, más se escapa.
y lo que queda es cansancio, frustración y esa sensación de lejanía con Dios, como si Él estuviera en silencio mientras tú te estás desmoronando por dentro. Pero Dios no está en silencio. Dios está esperando que sueltes. Porque cuando sobrepiensas, estás construyendo un muro entre lo que crees y lo que vives. Y ese muro, poco a poco, comienza a ahogar tu fe. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. El problema es que, cuando vivimos sobrepensando, sembramos semillas de temor, de ansiedad, de duda. Y lo que crece en ese jardín no son flores, sino espinas. Espinas que te hieren cuando intentas descansar. Espinas que ahogan cualquier palabra de aliento que intentas recordarte. Pero hay esperanza, porque si hay algo que Dios ha dejado claro en su palabra, es que Él no te creó para vivir mentalmente agotado, ni espiritualmente apagado. Él te diseñó para caminar en confianza, para vivir con ligereza de espíritu, para descansar sabiendo que no todo depende de ti. ¿Y si soltar fuera el primer acto de fe que necesitas hacer hoy? ¿Y si confiar no es solo orar, sino también dejar de controlar lo que no puedes cambiar? Vivimos en una cultura que glorifica el control, la estrategia, la previsión. Pero la fe no es una fórmula matemática. La fe es rendición. La fe es confiar incluso cuando la lógica no acompaña. Es como caminar por una cuerda floja sabiendo que, aunque no veas la red abajo, el Padre está ahí para sostenerte si caes. Y quizá, en este momento, tú estás sobrepensando no solo una situación puntual, sino toda tu vida. El futuro de tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu matrimonio, tus decisiones pasadas, todo eso da vueltas sin parar en tu mente, como un ventilador que no sabes cómo apagar. Déjame decirte algo que puede doler, pero sanará. Tu mente no está hecha para cargar con tanto. Esa presión, ese peso, esa tensión constante, no vinieron de Dios. Vinieron de un sistema de pensamiento que necesita ser transformado por la palabra, por la verdad, por la presencia. En la ciencia se habla del modo predeterminado del cerebro, un estado mental en el que, cuando no estamos haciendo nada específico, el cerebro empieza a repasar errores pasados, posibles problemas futuros y conflictos no resueltos. Es decir, incluso cuando descansas físicamente, tu mente sigue produciendo ruido. No es casualidad que muchos no puedan dormir bien. Pero la palabra de Dios declara que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aquí hay un principio: el descanso mental no llega por apagar la luz, sino por encender la fe. Y esta es una verdad profunda. Pensar demasiado es olvidar demasiado. Porque mientras sobreanalizas lo que te duele, olvidas lo que Dios ya hizo por ti. Olvidas las veces que Él te sostuvo, las veces que parecía que no había salida, y Él abrió caminos donde no los había. El sobrepensamiento nubla la memoria espiritual, y cuando la memoria se apaga, la fe se debilita. Por eso hoy quiero invitarte, desde lo más profundo de mi corazón, a dejar de luchar con lo invisible y empezar a confiar en lo eterno. La confianza es el puente entre el caos mental y la paz de Dios. Pero no se construye con lógica, se construye con rendición. ¿Qué pasaría si hoy soltaras ese pensamiento que te ha estado persiguiendo hace semanas? ¿Qué pasaría si en lugar de darle 1000 vueltas, simplemente lo dejaras caer a los pies de Cristo? No se trata de ignorar tus problemas, se trata de entender que tú no fuiste diseñado para resolverlos solo. Hay una presencia mayor, hay un Dios que ya está en tu mañana mientras tú aún vives el hoy. Hay un plan que no puedes ver, pero que te sostiene aunque tú no lo entiendas. Y sí, cuesta soltar, cuesta rendirse, pero más cuesta vivir desgastado por dentro, fingiendo que todo está bien. Hoy Dios no te está pidiendo que resuelvas todo. Solo te está pidiendo que confíes un poco más, que respires profundo y que sueltes lo que no puedes cargar más. La paz no vendrá cuando todo esté bajo control. La paz vendrá cuando entiendas que ya no necesitas tener el control. Porque alguien mucho más sabio y amoroso que tú ya lo tiene. Número 2. Cuando tu mente no se detiene, pero Dios sí permanece. Hay momentos en los que el alma
se vuelve un campo de batalla silencioso. La gente te ve sonriendo, trabajando, cumpliendo, pero por dentro libras guerras que no tienen testigos. Y quizás hoy, mientras estás escuchando esto, te encuentras precisamente allí, atrapado en una espiral mental que no sabes cómo detener. ¿Cómo se calla una mente que no para de hablar? ¿Dónde se encuentra a Dios cuando el ruido interior no permite escuchar su voz? La respuesta no está en pensar más, sino en confiar mejor. Dios no te pide que dejes de usar tu mente. De hecho, la razón, la inteligencia y la reflexión son parte del diseño divino. Pero cuando la mente se convierte en juez, verdugo y profeta del desastre, deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Y el Espíritu Santo no habita en cárceles mentales, sino en corazones rendidos. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre preocuparse y ocuparse. Preocuparse es adelantarse al problema con temor. Ocuparse es caminar hacia el problema con fe. Cuando sobrepiensas, estás viviendo en un mañana que aún no existe, tomando decisiones basado en miedos que quizás nunca se concreten. Y esa ansiedad proyectada al futuro te roba la fuerza del presente. Es como vivir bajo un cielo constantemente nublado, aunque el sol esté brillando detrás. A veces, el problema no es la situación que enfrentas, sino la manera en que la estás interpretando. Porque la mente tiene esa capacidad. Puede ser tu aliada o tu verdugo, dependiendo de quién esté guiando tus pensamientos. Y aquí entra una verdad transformadora. La mente no se calma con más pensamientos, se calma con más presencia. No necesitas más argumentos para sentir paz, necesitas más de Dios. Su presencia tiene la capacidad de hacer lo que tu análisis nunca podrá lograr: silenciar la tormenta interna. Piensa en esto. Cuando estás enfermo, no necesitas entender el funcionamiento molecular del medicamento. Solo necesitas confiar en el médico, seguir su instrucción y dejar que el proceso haga su trabajo. Con Dios pasa lo mismo. Él no te revelará siempre el cómo, pero te promete estar contigo en el mientras tanto. Y si lo que necesitas no es una nueva solución, sino una nueva rendición. Y si soltar tus pensamientos a Dios fuera el verdadero inicio de tu sanidad emocional. Muchas personas oran, pero no entregan. Hablan con Dios, pero al terminar la oración, recogen de nuevo la carga que pusieron a sus pies. Es como escribirle una carta al cielo, pero no enviarla. Hoy el Señor te está diciendo: no solo háblame de tu carga, entrégamela. Porque cuando confías de verdad, algo sobrenatural ocurre. El alma empieza a soltar el control y el corazón comienza a latir al ritmo de la fe. Ya no vives reaccionando, sino descansando. Y eso no significa pasividad, sino dirección espiritual. Tal vez pienses que soltar significa fracasar, pero no es así. Soltar es un acto de valentía. Es mirar al cielo y decir: no tengo todas las respuestas, pero tengo a aquel que las sostiene. Es tomar la decisión consciente de caminar con paz, aunque el camino todavía esté nublado. Y esto es importante. Dios no necesita que entiendas todo para actuar a tu favor. Él necesita tu fe, no tu explicación. Necesita tu confianza, no tus cálculos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue porque entendió las leyes físicas que lo sostenían. Fue porque creyó en la voz que lo llamó. Lo mismo pasa contigo. Hoy Dios te está llamando a salir de esa barca de pensamientos que parecen seguros, pero que en realidad te mantienen atrapado. Te está diciendo: ven, camina, confía, yo estoy aquí. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar un paso más allá de tu lógica. A veces creemos que Dios solo actúa cuando todo está bajo control, pero muchas veces Él espera a que perdamos el control para empezar a obrar. Porque mientras tú sostienes todo con tu fuerza, Él permanece al margen. Pero cuando tú sueltas, Él entra con su paz, con su orden, con su dirección. Quiero que te grabes esto en lo profundo de tu espíritu. La fe no evita la tormenta, pero sí redefine cómo caminas dentro de ella. No necesitas tener todo claro para empezar a descansar. Solo necesitas estar dispuesto a dejar de pelear con tu mente y empezar a rendirla al espíritu. Hay personas que pasan años atadas no por cadenas visibles, sino por pensamientos que nunca se detuvieron.
Pero tú no tienes que seguir ese camino. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Hoy puedes tomar la decisión consciente de decir: Señor, mi mente también es tuya. Mis pensamientos, mis miedos, mis proyecciones, todo lo rindo ante ti. Y cuando haces eso, algo poderoso empieza a cambiar. Tu alma empieza a alinearse con la paz de Dios. Esa paz que no depende de las circunstancias, ni de las respuestas, ni del futuro, sino de su presencia. No estás solo. Lo que estás viviendo, muchos lo viven en silencio. Pero hoy, en este preciso momento, el cielo te está recordando algo que cambiará tu manera de pensar. Dios no se impresiona con tu caos mental, pero sí se conmueve cuando decides confiar en medio de él. Así que respira profundo. No estás fracasando por sentir lo que sientes, pero estás a tiempo de rendir eso que te pesa, porque no hay pensamiento oscuro que no pueda ser iluminado por la luz del Espíritu. Y no hay mente rota que no pueda ser sanada por las manos de aquel que te creó. Este es el primer paso: confiar aunque no entiendas, soltar aunque aún duela, rendir aunque te cueste. Porque en ese acto de fe humilde comienza tu verdadera libertad interior. Número 3. La voz de Dios en medio del ruido mental. En la vida espiritual, uno de los mayores desafíos no es la ausencia de Dios, sino el exceso de ruido en nuestro interior. Ruido que impide oír su voz, aunque Él esté hablándonos con insistencia. Y quizás, sin darte cuenta, estás confundiendo silencio con abandono, cuando en realidad Dios ha estado hablándote. Pero tu mente ha estado demasiado ocupada respondiéndose a sí misma. ¿Cómo distinguir la voz de Dios cuando mi cabeza no se detiene ni un segundo? Y si el problema no es que Dios no hable, sino que tengo demasiadas voces dentro compitiendo por mi atención. El sobrepensamiento es, muchas veces, una barrera para la revelación divina. No porque Dios no quiera hablarte, sino porque nuestra ansiedad produce tanto ruido interno que opaca la sensibilidad espiritual. Es como intentar sintonizar una emisora de radio en medio de interferencias. La señal está allí, pero tu receptor necesita ser afinado, y eso solo sucede cuando aprendes a aquietarte. El Salmo no dice: esfuérzate y comprende que yo soy Dios. No, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay una dimensión del conocimiento de Dios que no llega a través del análisis, sino del aquietamiento. No es una cuestión de pensar más, sino de confiar más profundo. Dios habla, pero no grita. Y en medio de tus pensamientos acelerados, sus palabras siguen siendo suaves, pero firmes. Palabras que no buscan apresurarte, sino calmarte. Que no vienen a alimentar tu ansiedad, sino a recordarte que todo está bajo su control. ¿Y si aprender a escuchar a Dios fuera más importante que entenderlo todo? ¿Y si, en lugar de buscar más respuestas, empezaras a buscar más su presencia? Te lo diré con amor, pero con claridad. Muchas veces, tu sobrepensamiento es una manera de seguir siendo tú quien toma las decisiones. Te dices que estás esperando una señal, pero en realidad estás retrasando la rendición, porque escuchar a Dios no siempre traerá lo que quieres oír, pero siempre traerá lo que tu alma necesita. La voz de Dios no te empuja, te guía, no te llena de urgencia, te llena de paz. No te paraliza con miedo, te fortalece con esperanza. Por eso es tan importante que empieces a discernir cuál voz estás escuchando. No todas las voces en tu mente provienen del cielo. Algunas son el eco de tu pasado, otras son la sombra del miedo, otras el ruido de lo que el mundo dice que deberías ser o hacer. Pero la voz de Dios es diferente. Es como un faro en medio de una noche oscura. No hace que desaparezca la oscuridad, pero te muestra dónde pisar. Y esa voz está ahí, hablándote incluso ahora mientras escuchas estas palabras. Esa voz te dice: confía, suelta, yo estoy contigo, no tienes que resolverlo todo, solo camina conmigo. Y quiero que pienses en esto con el corazón abierto. Dios no necesita que seas perfecto para hablarte, solo necesita que estés disponible. Y muchas veces esa disponibilidad comienza cuando decides hacer silencio en tu alma, aunque el mundo por fuera siga ruidoso. Hay una escena poderosa en el libro de Primeros Reyes, cuando Elías espera que Dios le hable. Viene un viento fuerte,
Pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba allí. Después un fuego, y nada. Pero finalmente vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. ¿Ves lo que significa esto? Dios puede manifestarse de forma espectacular, pero prefiere hablarte de forma íntima. ¿Y cómo vas a escuchar un silbo apacible si tu mente está haciendo tanto ruido? Aquí es donde entra el poder del descanso espiritual. No del descanso físico solamente, sino del descanso interior. Un descanso que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que se establece adentro. Ese tipo de paz no se construye con pensamientos positivos, sino con presencia divina continua. ¿Qué espacio tiene la voz de Dios en medio de tus preocupaciones diarias? ¿Le has dejado suficiente silencio a tu alma para que Él pueda hablar? Mira, el Espíritu Santo no compite por tu atención. Él no grita para imponerse sobre tus pensamientos. Pero cuando tú decides aquietarte, rendirte, hacer espacio para lo eterno, Él llena ese lugar con dirección, consuelo y promesas que sostienen. Tú puedes aprender a discernir su voz. No necesitas ser un experto espiritual. Solo necesitas empezar a reconocer los frutos de cada voz. La voz de Dios produce paz, aunque sea una corrección. La voz del miedo produce ansiedad, aunque suene lógica. La voz del enemigo produce urgencia destructiva, confusión y fatiga. Y la tuya suele fluctuar con tu estado emocional. Pero su voz permanece. Si hoy decides afinar tu interior para escuchar lo que Él está diciendo, comenzarás a notar cómo muchas de tus preocupaciones pierden fuerza. Porque no se trata solo de resolver los problemas, sino de aprender a caminar escuchando al pastor y no al ruido. Recuerda esto, la fe no es sorda, pero sabe a quién escuchar. Y si logras dirigir tu atención a la voz correcta, descubrirás que muchas de las cosas que te tenían despierto por las noches, en realidad, ya estaban resueltas en el corazón de Dios. Quizá no veas todo claro aún, pero basta una palabra suya para que tus pensamientos se alineen, tu alma se calme y tu vida empiece a florecer desde adentro. Porque no hay ansiedad que resista una mente que ha aprendido a escuchar a Dios. Número 4. La raíz espiritual del sobrepensamiento. Hay heridas que no sangran, pero drenan la vida. El sobrepensamiento no nace simplemente de una mente activa, sino de un alma que no ha sanado completamente. No es solo una lucha mental. Es una señal espiritual de que algo dentro de ti todavía no ha sido entregado, sanado o confiado por completo. ¿Qué estás intentando resolver en tu mente que solo puede resolverse en tu espíritu? ¿Será que tu ansiedad no es el problema, sino la señal de un corazón que se olvidó de descansar en Dios? Detrás de cada pensamiento repetitivo suele haber una raíz emocional profunda. Temor al rechazo, miedo a equivocarte, inseguridad en tu identidad, trauma no resuelto, expectativas que te impusiste y ahora no sabes cómo soltar. Pero más profundo aún, detrás de esas emociones hay una raíz espiritual, la falta de confianza plena en el carácter de Dios. Por favor, escúchame. Antes de que sea demasiado tarde, óyeme. Antes de que el desánimo y la tristeza te ganen, ponme atención. Te lo pido encarecidamente. Sí, así es. Yo, tu Dios omnipotente, vengo a ti a pedirte que me des algo de tu tiempo y escuches estas palabras de amor. Lo hago por tu bien, porque te amo. Esto es muy en serio. Eres para mí muy valioso. Tu vida es lo que me importa y no tus bienes materiales, tus ofrendas o tus regalos. En verdad, quiero tu lealtad, porque cuando tú eres fiel a mi cariño y caminas en mi palabra, tu ánimo se levanta y tu vida es bendecida de una manera maravillosa. Sí, tienes razón. Tal vez soy muy exigente. Yo quiero el primer lugar en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Dame ese lugar
a mí solamente. No pongas a nadie más en ese altar que a mí me pertenece. Quiero el primer lugar, porque esto significa para ti mucho amor, inmenso cariño, salud abundante, felicidad verdadera, protección sobrenatural en contra de tus enemigos. Yo respondo a tu lealtad con más amor, y también soy leal. A cambio de tu fidelidad y tu perseverancia, te abriré las puertas de los cielos y derramaré sobre ti protección, prosperidad y abundancia. No te estoy hablando de bienes materiales. Tú ya lo sabes, que solo los perversos de corazón piensan solo en el dinero y a ver qué me pueden sacar aparentando santidad. Tú sabes de qué te hablo, porque ya me conoces y me oyes todos los días. Abundancia para mí significa alegría, vida eterna, armonía familiar, salud y fortaleza, ánimo y deseos de vivir, provisión. Significa el pan sobre tu mesa, pero también quiero despejar tus caminos y abrir tu vista espiritual para que encuentres oportunidades nuevas. Quiero que te hagas fuerte, que ejercites tu fe y que trabajes con diligencia y sabiduría en todas esas puertas abiertas que en tu camino pondré. Por eso te pido a ti que a diario me oyes y que reconoces mi voz. No te conformes con las palabras torcidas y las voces del mentiroso, fraudulento, enemigo engañador. Si quieres oírme, aquí estoy. Y tú lo sabes, porque tu corazón brinca de alegría al escuchar mi voz, pero se llena de tristeza cuando escuchas voces falsas, fingidas, que plagian mis palabras y te hablan mentiras. Yo soy el que te ama, el que te cuida. Soy tu verdad, tu camino, tu vida, tu buen pastor. Soy tu abogado defensor. Pero si tú me llamas tu rey y tu señor, y si en verdad me respetas y quieres ser mi amigo, entonces escúchame por favor. No me ignores cuando te hablo. Te lo pido por tu bien. Enfócate en lo que es importante y dame el tiempo necesario, porque cada día quiero enseñarte para que crezca tu sabiduría y mi luz brille más y más en tu vida. Quiero que seas un ejemplo a tu gente de lo que es mi poder sobrenatural. Deseo que tu familia y tus amigos te vean cambiar y te admiren cuando se den cuenta cómo te prospero. Pero también quiero que caigan de rodillas y me reconozcan como un Dios real y verdadero. Cuando tú te pongas de pie y al fin reconozcas ante la gente quién eres, hija, hijo del Dios omnipotente, he puesto poder en tu lengua para que sucedan milagros sorprendentes. Tú también puedes sanar enfermos y echar fuera demonios. Hazlo. Ayuda al que está atado por la maldad, pero hazlo por misericordia y no por la fama o poder humano que estos milagros te pudieran dar. No necesitas un micrófono en la mano para servirme sinceramente.